Hablábamos mucho acerca de la gloria de Dios, pero muchos desconocemos, porque ya es la segunda parte, y recuerden que la matiné, cuando vas al cine no le entiendes porque no has visto la primera parte. Y la segunda parte pues es un poquito más compleja, porque tienes que haber comprendido la parte anterior. Pero voy a dar una retrospectiva o una introducción del tema de la semana pasada en cuanto a la gloria de Dios. Y sobre todo para que comprendamos un poquito más a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de la gloria de Dios o de la gloria de un ser, lo empiezas a asociar con una religiosidad, con una flojera. ¿Cómo que la gloria? ¿Cómo que? O sea, no entiendo esto qué es o para qué es, ¿verdad? La mayoría de nosotros vivimos en un mundo donde todas y cada una de las cosas que nos rodean van influyendo para irnos separando de nuestro Creador, en este caso de la gloria de Dios. Todos los que vivimos aquí en este planeta, la influencia externa, no interna, externa, de un mundo tan corrompido, influye en ir desprendiéndonos de la esencia de Dios, aquellos que conocen de Cristo. Según los psicólogos hay dos aspectos importantes del ser humano, El ser humano tiene la esencia y la personalidad. La esencia, según los psicólogos, es lo que el ser interior trae desde que nace. Esa es la esencia, ¿sí? Y la personalidad la vas adquiriendo conforme el proceso del tiempo tú vas viviendo en el ambiente donde tú te desenvuelves. Eso vas generando o creando una personalidad, ¿sí? La mayoría de nosotros, a cierta edad, en donde ya se va madurando el ambiente donde vivimos, vamos generando y creando una personalidad. Pero de acuerdo, fíjense, ahorita vamos a deslindar la responsabilidad de la palabra de Dios con la supuesta, ¿verdad? El supuesto dicho de los psicólogos. La esencia para ellos es lo que ya el ser humano trae, lo que ya trae. Por ejemplo, un niño, ¿verdad? Un niño pequeñito, 3, 4, 5 años, porque ya los niños de 7 años ya están ahorita muy difíciles también, ¿verdad? Ya controlan todo, hasta los papás en la casa los controlan. Pero bueno, la esencia de un niño es tan natural que su propia inocencia transmite, su propia honestidad transmite. Y el niño, como no tiene personalidad, no influye en su esencia. Ojo, pero su esencia no es la verdadera ni la real. ¿Por qué? Porque en realidad el desconocimiento de la palabra de Dios indica a muchos, más bien todos los que conocemos de ella, nos indica que todos y cada uno venimos contaminados por el pecado. O sea, no traemos una esencia verdadera de Dios. Muchas personas dicen y creen, es que todos los seres humanos son buenos. No. Ningún ser humano que nace en este planeta, excepto el Señor Jesucristo, Él fue el único que no tuvo pecado y no fue contaminado como todos y cada uno de nosotros. En el libro, acompáñenme para que entendamos lo que yo les quiero decir. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Ahí está la esencia que traemos todos desde pequeños. Todos estábamos contaminados, éramos pecadores, ¿verdad?
quienes conocen de Cristo y quienes recibimos a Cristo y quienes fuimos bautizados en Cristo, morimos en el bautismo y en el bautismo nacimos de nuevo. Nuevas criaturas somos. Una esencia diferente traemos, porque traemos la esencia de Cristo, la esencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero para poder manifestar la gloria, que podría ser la esencia de Dios, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, para poderla manifestar, hay muchas cosas que tenemos que ir cambiando, porque todos y cada uno de los que estamos aquí seguimos manifestando la esencia del mundo en el pecado. Y sumándole la personalidad de todos y cada uno por los ambientes donde nos desarrollamos, imagínense qué mezcolanza traemos nosotros de esencia y personalidad. Muchos de nosotros estamos tan atrapados en nuestro yo, así se dice, ¿verdad? Pero no es nuestro yo, porque es el yo de Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Dios mora en nosotros. Y si Dios mora en nosotros, entonces, ¿cuál es la esencia? Se supone, ¿verdad?, de todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuál es la esencia? Esa esencia tiene que mostrarse en un sentir interior hacia la personalidad exterior. Espero me vayan comprendiendo, y si no, va a estar grabado, porque se va a poner muy bueno, ¿no? Y me encanta cuando esto empieza a suceder. Si tú, por ejemplo, en tu barrio, en tu colonia, en tu vida, en tu familia, traes una personalidad donde dices que el carácter es el que se determina, que es el apellido, y que yo soy así porque yo soy, no digo apellidos porque si no se me ofenden por ahí, pero el apellido yo lo traigo. Eso es prácticamente lo que nosotros quisiéramos manifestar, pero sin darnos cuenta que es un engaño. Porque yo fui, dentro de mi personalidad, yo fui siendo formado, fíjense, por mis padres, por mis hermanos, por mis abuelos, por todos los que estaban a mi alrededor. Y si ellos, imagínense, vivían en una situación crítica, inmoralmente, insanamente, con los odios, con los rencores, con los resentimientos, con todo lo que involucra una personalidad contraria a la esencia de Dios o a la gloria de Dios, imagínense ustedes cómo estamos todos y cada uno sin poder reflejar la gloria de Dios. En esta semana pudimos manifestar la gloria de Dios. Pudimos mostrarle a los demás o a las personas que la gloria de Dios está en nuestras vidas. Demos un vistazo o recordemos un poquito qué es el significado, ¿verdad?, de la gloria de Dios o de la gloria. Recuerden que en el hebreo la gloria aparece como Shekinah, ¿se acuerdan? Shekinah. Cuando oyes Shekinah es la gloria de Dios. Y significa una presencia o el resplandor de Dios. La presencia o el resplandor de Dios. Y esto es en tu vida. Esto deriva de un verbo hebreo que significa morar, o sea, que Dios mora a través de su resplandor y presencia en tu vida. Y que esa gloria se identifica como la morada de Dios. Qué complejo es el Evangelio, hermano, ¿no? Qué complejo es para los que lo quieren hacer complejo. Porque es muy sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros somos morada de Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú estás en tu casa? Es tu morada, ¿sí o no? ¿Qué esencia hay en tu morada? En tu casa. Pleitos, celos, contienda, gritos. ¿Qué esencia hay ahí?
O sea, para que me entiendan, ¿qué espíritu hay ahí? Ahora sí, ¿verdad que no está tan complejo el Evangelio? Es muy sencillo para quienes lo queremos entender. Quienes no, dicen, pues yo no le entiendo nada eso de la gloria, que quién sabe qué. No. Aquí vamos tan simple como es el Evangelio, donde podamos comprender lo que Dios nos quiere manifestar, ¿verdad? Hablábamos que si la esencia de una persona ya la trae, todas las personas que no han recibido a Cristo no traen la esencia de Dios, traen la esencia del mundo, del pecado. Al traer la esencia del pecado, ¿cómo creen que después de 7, 8 años con la personalidad se va creando un monstruito? Y después de los 13 años, no me digan, sin la presencia de Dios en la casa de una persona, se genera y se crea, ya no digo más. Por eso la rebeldía, por eso el faltarle el respeto a los padres, por eso muchas de las condiciones que el ser humano trae, sin entenderlas, siempre las queremos llevar a que así es él, es su personalidad, así Dios lo hizo. No, Dios no lo hizo así. Y muchos queremos justificar el comportamiento de los hijos porque todos los demás influyeron en su vida, menos nosotros. Ahí las condiciones que ustedes tengan en alrededor de su casa o en su casa van a influir para que los pequeñitos crezcan en una esencia del Espíritu de Dios. En este caso, si los hijos o los pequeños empiezan a escuchar alabanzas, empiezan a escuchar adoraciones, empiezan a escuchar bendiciones del padre a la madre y la madre al padre, si empiezan a escuchar los pequeños que se postran y adoran a Dios, que si oran, que si bendicen, que si esto, la esencia del mismo Espíritu de Dios va a ir cayendo sobre ellos. Pero como todo el día empiezan a escuchar hijo de tu mamá, pariente de tu papá y demás y esto, entonces la esencia junto con la personalidad van formando un carácter que al final, después de una etapa del ser humano, hombre, mujer, después de una etapa donde ya hayan formado carácter, eso se define como un criterio de responsabilidad moral. Y cuando una persona viene de una familia con tantos problemas, nuestra moral no es la correcta. No es la correcta. Tú puedes manifestar la gloria de Dios y esa gloria de Dios es dentro de tu vivir o dentro de tu sentir. Empezar a referirte o empezar a dar o a determinarte como un principio de vida en la forma o en la apariencia que se necesita para manifestar a Dios de forma pública. A ver si me van comprendiendo y espero que sí quede bien claro. Es dejar ver, exhibir, exteriorizar o mostrar a Dios en tu vida. Eso es la esencia de Dios. Ese es el carácter y no el apellido de Dios. Cuando tú empiezas a mostrar eso, la gloria de Dios baja sobre tu vida. ¿Y qué crees? Que la misma gloria de Dios, de acuerdo a los 10 puntos que empezamos a ver la semana pasada, que ahorita lo vamos a ver, los siguientes puntos, te vas a empezar a dar cuenta cómo dentro de la gloria de Dios no puede existir o coexistir el pecado, porque no tiene nada que ver Belial con Cristo. Belial es Satanás. Y cuando Cristo está y su gloria resplandece en una persona, esa persona dentro de su esencia
manifiesta todo lo que se necesita para transformar, para cambiar, para bendecir en un proceso, primeramente uno, en un proceso a los demás. ¿Y qué creen que sucede? Dios, a través de su gloria, los rodea con un campo magnético donde no va a ser posible que el enemigo pueda violar ese campo magnético. Digo campo magnético, lo digo de esa forma, pero no es así como tal, ¿verdad? Es una cobertura que Dios hace, porque es una promesa de parte de Dios. Yo te cuidaré, yo te sanaré, yo estaré contigo, yo te proveeré, tú tendrás todas las bendiciones de mí, de lo que Él dentro de sus promesas nos ha dado. O sea, es algo tan especial cuando viene la gloria de Dios a tu vida, que es importante que te des cuenta cómo el mundo carece de la gloria de Dios. Hoy el mundo está en un caos impresionantemente en decadencia. La moral está por los suelos. Pero dejen que el mundo esté por los suelos. Cristianos están por los suelos. Se supone que hijos de Dios, y a veces están por los suelos. Como el mundo, se los dije, como el ambiente me crea a mí un confort, como el ambiente me genera a mí una tranquilidad, disque, ¿verdad?, placentera en cierto momento, me voy al ambiente del mundo y el mundo mismo va quitándome parte de la esencia de Dios. Y cuando menos piensas, ya no traes esencia de Dios, porque es un fuego que está dentro de ti que se va apagando. Y cuando se va apagando ese fuego, entonces tú vas mermando, hasta cuando menos pienses, ya estás involucrado en el mundo y ya ni ganas tienes de orar, ya ganas tienes de leer la Biblia, ya ni ganas tienes de bendecir a los demás, ya empiezas a adaptarte como las ranas o los sapos que los metes al agua hirviendo, le subes al fuego y se cocina el sapo ahí porque se va adaptando al calor del agua. Y se puede cocinar el sapo ahí y no brinca o no salta la rana de ahí. Y así estamos todos y cada uno de nosotros. A veces, sin que nos demos cuenta, el mundo nos envolvió tanto que ya no mostramos la esencia de Dios, sino la personalidad que nos caracterizó durante mucho tiempo en el pasado. Es un examen que muchos de nosotros hemos estado reprobando. En las escuelas se valoran cada semestre, cada bimestre, ¿verdad?, para ver cómo estamos. Dios te valora todos los días. ¿Cómo estás? No conmigo, digo con Dios. ¿Te has puesto en el valor de Dios, en el valor de decirle a Dios, Señor, mira, yo ante ti estoy aprobado? ¿Estás de acuerdo en que la esencia de Dios no es más que el manifestarlo y ponerlo nosotros en una dirección correcta para poder bendecir a los demás? ¿Qué va a pasar, hermano? Miren, yo explicaba a una persona y les decía hace un poquito de tiempo, quizás a lo mejor muchos de ustedes no conocen profecías, que escuchan de profecías y dicen, ¿y eso qué es? ¿Eso qué pasa? ¿Eso qué? Bueno, ok, las profecías tienen que ver mucho porque es lo que hace que la palabra de Dios se cumpla. Por eso dice, mi palabra no regresará vacía, sino cumplirá el propósito por el cual fue enviado. Dios ha tenido muchas profecías a partir desde que se dio a través de Adán. Vienen muchas profecías hasta el día de hoy. Después Jesucristo profetizó mucho sobre estos tiempos. Estos años, yo en lo particular he visto cómo las profecías se han cumplido al 100%, porque se cumplen. Esta última generación de los 60s, en cuanto fallezca, se van a ver ustedes qué caos va a venir. La última generación de los 60 es la que ha mantenido y fortalecido en la gracia de Dios, porque ha sido de los 60 para atrás algunos casos.
O sea, más bien de los 60 hacia atrás somos muy bendecidos porque los primeros padres de la iglesia nos bendijeron a todos y cada uno para que se siguiera manifestando la gloria de Dios. Cuando la generación 60 se acabe, no sé quién esté en ese rango, se acabe, ya van a ver ustedes cómo el caos se va a venir. Si ya se está viendo, porque ya se están yendo mucho de los 60. Cuando esa generación se acabe, ¿por qué dices tú, por qué de los 60? Les voy a dar un poquito de investigación, ¿sí? Un poquito. Y ya si quieren investigarlo, pues ya depende de ustedes. Yo todavía sigo investigándolo, pero Dios me abrió un poquito mi entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué de los 60? En 1948 Israel se constituyó como una plataforma a nivel mundial como país en donde antes Israel no era un país, todos estaban dispersados, todo el pueblo de Dios se fue disperso, pero en 1948 se constituyó como una nación. Al constituirse como una nación, la palabra de Dios dice que nadie ya los iba a sacar de ahí. Y a partir de ahí se empezó a crear el proceso de bendecir a todas las naciones. Ya desde antes se había hecho, pero de ahí como nación. ¿Qué sucede? Que en los años 60 fue uno de los últimos pilares dentro del Evangelio para bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque después de los 60 empezaron a entrar al mundo muchas ideologías que empezaron a romper con la esencia de parte de Dios en muchos hijos de Dios. Y muchos hijos de Dios se regresaron al mundo. A partir de ahí, esa esencia ya no se transmite como debería de ser, fervientemente, orando, luchando, percibiendo, haciendo lo mejor para que estemos bien. Ahora ya las iglesias son como un paraíso de ir a sentarse y sentirnos bien durante que escuchamos la prédica. Pero toda la semana seguimos haciendo parte de una religión. Porque no hay esencia. Y por eso está avanzando más la maldad todos los días. Yo le pido mucho a Dios que Él sabe, y Él es sabio, ¿verdad? Que el día que faltemos aquellos que estamos ya dentro de los 60, que Dios tenga misericordia de todas las generaciones que siguen. Digo, si todavía alcanzan parte de, que tenga mucha misericordia, porque sí está muy difícil. Y por eso dentro de esos 10 puntos tenemos que ser pilares de la gloria de Dios en esta generación y la siguiente generación, si Dios nos lo permite. Tenemos que ser pilares, tenemos que manifestar la gloria de Dios, que tenemos que nosotros tener esa disposición de bendecir a los demás. La semana pasada veíamos 10 puntos muy importantes dentro de lo que podemos manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? Y nos quedamos por ahí del 4. Nomás voy a hacer una introducción del 4. La gloria de Dios te va a traer libertad. La libertad no se da o no se gana por mis obras. La libertad se gana por la misericordia de Dios. Y es una parte de la gloria de Dios que nos da a través de libertinaje que teníamos, se convierte en libertad verdadera. Esa libertad nos produce a través del libro de Isaías en una declaración personal, y yo creo que todos lo deberíamos de hacer para poder ser libres. Y tú dices, ¿libre de qué? Si yo no estoy en la cárcel. Estás aprisionado o prisionero de tu propia esencia. Yo ya sé que ya expliqué la esencia, pero estás prisionero de tu propia esencia. Isaías capítulo 60, versículo 1. Voy a ir un poquito rápido porque ahora sí pienso terminar esta segunda parte del tema. Levántate, resplandece. Fíjense, dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre algunos. ¿Así dice ahí? ¿Sobre quién?
Sobre ti. La gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. ¿Y qué es la gloria de Jehová que hablábamos? La presencia misma, la esencia de Dios, reflejándola en los demás. Dice, levántate. ¿Sabes por qué dice Dios levántate? Porque estamos tan acostumbrados, tan metidos en nuestras vidas cotidianas, que seguimos pasmados en lo que hacemos y no te levantas. Y la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y seguimos en lo mismo. Y si sigues en lo mismo, no hay un factor que determine que van a cambiar las cosas. Recuerden, si yo sigo haciendo lo mismo, voy a tener resultados de lo mismo. Si yo me esfuerzo a mejorar, voy a tener resultados de mejorar mi actitud. Pero si sigo en la misma, eso va a hacer que yo siga estando dentro de mi cárcel emocional, espiritual. Si dice Dios que te levantes porque ya llegó la luz y la luz ya está de Jesucristo en ti, no apagues el fuego que Dios te ha dado, no lo apagues, sino al contrario, la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Cuando tú vas a manifestar la gloria de Dios, entonces trae libertad a tu corazón y a tu alma. Pero, ¿qué es, como se los diga, qué es mostrar la gloria de Dios? Si yo quiero mostrar la esencia de Dios, ¿es con pleitos, con iras, con contiendas, con chismes, con engaños, con traiciones, con todo esto? Ahí no manifiesto la gloria de Dios, manifiesto mi personalidad, porque así fui formado durante muchos años. Para poder traer libertad tienes que empezar a mostrar la gloria de Dios. Si tú no la muestras, entonces la gloria de Dios no va a hacerte libre. La palabra misma nos lo dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la libertad es condicionada dentro de la misericordia de Dios por mi obediencia. Eso es. Si yo soy obediente, empiezo a tener libertad. Si yo no obedezco, no hay libertad en mi vida. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 21 dice, Romanos 8, 21 dice, de que aún la creación misma será librada. Fíjense, la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién creen que va a sacar de la esclavitud a la creación? ¿Quién creen? Dios. Dios a través de los hijos, a través de ti. A través de ti va a sacar al esclavo, al drogadicto, al alcohólico, al resentido, a todo, a través de la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Es como Dios lo va a hacer y va a traer libertad. Y esa libertad se va a ver. Pero imagínense ustedes, si a un niño le enseñamos a portarse bien o a portarse mal. ¿Mande? A portarse bien, ¿no? A un niño le enseñamos a portarse bien, ¿sí o no? A un adulto entonces, ¿sabe la justificación de un adulto? Es que yo siempre me porto bien. Yo no estoy mal. Estarán mal los demás, pero yo no. Yo estoy bien. Y ese, desafortunadamente, es uno de los espíritus que traicionan a la persona, valga la redundancia en ese sentido, porque es un espíritu de orgullo. Y ese espíritu de orgullo es en contra del Espíritu de Dios. Porque ese espíritu de orgullo es el que hizo que Luzbel, fíjense, Luzbel, un querubín hermoso, hiciera que entrara la maldad. Por el orgullo y por la soberbia. Por ahí entra la maldad. Bueno,
le traerá descanso a su vida. Le traerá descanso a su vida. La gloria de Dios, mientras nosotros estamos en nuestro cotidiano vivir, vamos a empezar aunque estés trabajando desde el día hasta la noche, vas a traer descanso interior. Porque Dios te va a traer un descanso dentro de su presencia glorioso. Hay personas que están en un día desde temprano y se levantan y están corriendo y todo. Físicamente sí aguantan físicamente, pero espiritualmente están tronadas. ¿Por qué? Porque ya nada más a mediodía le hablas, mi alma, ¿cómo estás? Y empiezan las furias, ¿verdad? Pero físicamente sí siguen luchando hasta el final y terminan al final con mucho cansancio, pero lo terminan. Pero ya a la tarde, cuando va cayendo, olvídense, ya ni le digan mi amor, porque ni le hablen a la persona, porque su espíritu está tan cansado que lo que menos quiere es que le hablen. Ya en la noche, mejor duérmanse. Déjenlo o déjenla ir descansar. Y que ella batalle o él batalle para poder tener paz y descanso en su alma. La gloria de Dios te va a traer ese descanso. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10. En la traducción original dice, fíjense, acontecerá en aquel día que las naciones buscarán a aquel, o sea, fíjense, las naciones, o sea, nosotros vamos a buscar a aquel que es la raíz de Isaí, a Jesucristo, que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su reposo será glorioso. Su reposo será glorioso. O sea que el descanso que vas a tener, vas a manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios en el descanso? Paz, tranquilidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe, paciencia. Imagínate, haz lo que quieras, yo tengo paciencia, no te preocupes. Hazme lo que quieras, yo soy manso de espíritu y no vas a cambiar mi carácter ni mi personalidad. ¿Por qué? Porque la esencia misma de Dios no me va a hacer enojar. No me va a hacer enojar. Si tú empiezas a darte cuenta, el descanso no viene porque tú te duermas, porque tú te sientes. El descanso no viene porque tú disfrutes de unas vacaciones. No, el descanso viene de lo interior, de lo espiritual. Tú puedes estar dormida y todavía te sobresaltas. Los frijoles, los dejé en la lumbre. Mi marido no ha llegado. Mis hijos, ¿a qué horas? Híjole, y no descansas. No descansas. Puedes decir, es que yo me voy a sentar a leer la Biblia, pero tu mente está sin descanso, tu espíritu está sin tranquilidad. Porque estás leyendo la Biblia, pero estás pensando, híjole, este me hizo esto, aquello, el otro, y voy a encontrarle un versículo para que Dios no castigue. Y no descansa tu alma. No descansa. El alma tiene que descansar a través de lo que Dios nos está diciendo. Dice que la raíz de Isaí, o sea, Jesucristo, va a traer un reposo glorioso a tu vida. Cuando tú haces crecer la esencia de Dios o la gloria de Dios en tu vida, empiezas a sentir un descanso impresionante. Yo sé que todos los que están aquí descansan todos los días bien, que nunca tienen luchas internas, al contrario, están tan bendecidos que por eso todos los días agradecen a Dios por todos los problemas que tienen. Es el descanso que Dios te da. Te va a traer un cambio del mundo natural a un mundo sobrenatural en el sentido espiritual. Me refiero que te va a empezar a apartar del mundo. La gloria de Dios te aparta del mundo, o sea, te santifica, te aparta del mundo y te empieza a traer un reposo a tu corazón. Ya no vas a estar cayendo más en los videojuegos, en las novelas, en las mentiras, en los engaños, el dime y te diré. En todo eso ya no vas a caer. Te va a santificar la gloria de Dios. Y entre más santificado seas, estás del mundo así que oyes todo, ves todo, porque dice la palabra de Dios, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y tú debes de aprender a no ser de este mundo. Cuando el mundo está en un caos
moral, tú no debes de ser partícipe de este mundo, porque no estamos en este mundo, aunque estamos en él. Dice la palabra de Dios dentro de la santificación que Dios va a traer a tu vida. Éxodo 29, 43. También me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Fíjense, el lugar será santificado por su gloria. Exactamente, cuando tú tienes la gloria de Dios, ya no te da ni tiempo de pecar. El pecado para ti ya no es. Cuando la gloria de Dios está en ti, la mentira, el engaño, ya no lo tienes. Porque es la esencia o la personalidad de Cristo en tu vida. Y Él te va a santificar, o sea, te va a quitar de toda la inmoralidad del mundo, de toda la inmoralidad del mundo, porque ahorita vamos a ver al final cómo Dios, como quitaron su gloria, cómo Dios los deja y se empiezan a perder en el mundo, Cuando Dios quita la gloria en la vida de una persona, las personas se empiezan a perder. Entonces Dios nos va a santificar por medio de su gloria, ¿sí? Nos dará la unidad nos va a empezar a dar. Si tu familia está disgregada, si tu familia está espiritualmente y todo viene de lo espiritual, porque todas las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Si lo espiritual está hecho un caos, tu familia va a estar hecho un caos. Va a haber muchas divisiones, pleitos, iras en tu propia familia. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no está manifestándose en esa vida, en esas familias, ¿sí? Dios dice la palabra de Dios en Juan 17, 22. Yo he dado la gloria que tú me has dado. Fíjense, Jesús está hablando, dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa. Si tu esposo y tu esposa no están bien, si tus hijos y tú no están bien, entonces falta la unidad que el Padre ya le dio a Jesús. Y si Jesús mora en nosotros, ¿por qué no hay unidad? ¿Por qué no hay unidad en la familia? ¿Verdad? Bueno, nos va a dar unidad, nos dará una guía. Cuando la gloria de Dios está en tu vida, te va a guiar por dónde tienes que ir, cómo tienes que caminar, qué asuntos tienes que hacer, cómo direccionar el esposo a la esposa, el esposo y la esposa al esposo, apoyar, cómo direccionar a los hijos, cómo entrar en una parte de un trabajo, qué trabajo necesito, qué negocio puedo hacer, todo te va a guiar Dios, todo te lo va a dar. Miren, vamos a Isaías 63, 12. Quien envió, fíjense, ya desde ahí está diciendo, quien envió, o sea, le dio la dirección, su glorioso brazo para estar a la derecha de Moisés, y quien partió las aguas ante ellos, conquistando para sí renombre eterno. Vayamos a Isaías 63, igual mismo, pero al 14. El Espíritu de Jehová les dio reposo, como al ganado que desciende al valle, así condujiste a tu pueblo, conquistando para ti un hombre glorioso. Fíjense nada más. A través de eso, Dios te va a empezar a dar la guía, te va a guiar. Dice, el Espíritu de Jehová les dio reposo como al ganado que desciende al valle. O sea, lo guía. Nosotros somos guiados por la esencia de Dios en nuestras vidas. Tú y yo moralmente pues, estamos ahorita en un mundo corrupto. Si tú quieres entrar al mundo a quererle ganar a Sansón a las patadas al mundo, no vas a poder. Si tú, me refiero a esto, que si tú quieres cambiar a tu esposa o a tu esposo a patadas, no lo vas a poder, lo vas a correr o la vas a correr. Lo tienes que aprender a guiar por medio del Espíritu, a orar por él, a decirle, mira, este es el camino.
Si tú quieres que tus hijos cambien otra vez, tú tienes que aprender a guiarlos por la presencia de Dios. Si no, no vas a saber, no vas a poder caminar. Y si yo no sé caminar, imagínense los hijos. ¿Qué creen que van a caminar los hijos? Esto es, yo creo que para nosotros una guía tan importante. Dice en ese mismo versículo del 14 al final, dice, conquistando para ti un hombre glorioso. Conquistando. O sea, imagínense, tú vas a ir a un lugar y ahí en ese lugar el nombre de Jesucristo va a ser manifestado por medio de tu presencia. ¿Y qué va a suceder? Que esas personas que están en esa casa, sean tus primos, sean tus tías, sean tus abuelas, ya van a ver los cambios que tú has tenido. Y van a decir, wow, ya dejaste esto, ya dejaste aquello, ya no eres la misma, ya no eres aquel. Y eso va a traer un reposo a la vida de esas personas. Nos va a dar sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría? Hay requisitos para la sabiduría, acuérdense. Hay requisitos. Y dentro de no, yo creo que todos queremos sabiduría. Yo también la quiero, hermanos. Yo también la quiero. Pero la sabiduría, dentro de uno de los principales requisitos que Dios le dijo, fíjense, que Dios le dijo a Salomón, porque Salomón le dice, como tú quisiste esa sabiduría y no quisiste todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo te voy a dar todo lo demás. ¿Cuál es el requisito? Que dejes todo lo demás. Y buscar a Dios, obviamente, ¿verdad? Que dejes todo lo demás y que busques a Dios. Y ahí está implícito, por eso yo les decía que la misma palabra de Dios se contesta a sí mismo y no es de interpretación humana. Yo no puedo interpretar eso ahí, pero sí la interpreto con la propia palabra. Y la propia palabra me dice, busca el reino de Dios, su justicia y lo demás será añadido. Salomón buscó la gloria de Dios, buscó lo que a él le pertenecía en sabiduría para guiar a su pueblo y todo lo demás. Un poquito de oro, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy creo que es el hombre más rico del mundo que ha existido en la tierra. Y el más sabio después de Jesucristo, Salomón. Y fue agregado mucha bendición económica. Porque él buscó sabiduría para guiar a su pueblo, o sea, a su familia. Y de ahí Dios le agregó todo lo demás. Lo que yo les decía, cuando hay una visión del corazón, cuando hay una visión del corazón que digo, Señor, yo te quiero buscar a ti para ayudar a mi familia, a mucha gente y esto, en esa visión hay una provisión económica. Pero cuando tú pierdes la visión, entonces busca lo económico y estás buscando la añadidura en vez de la visión. Y es donde pierdes el propósito de Dios en tu vida, porque todos a esta tierra venimos con un propósito y muchos terminamos sin entender qué es un propósito y nuestro propósito. Si tú estás buscando la añadidura, estás buscando más el camino del mundo, en sentirte bien, en hacer lo que crees conveniente para mejorar tu calidad de vida en todas las áreas, ten cuidado, porque a lo mejor el enemigo te está haciendo perder la visión de Dios, porque él sabe porque Satanás sabe muy claro y sabe muy bien que si te hace perder la visión de Dios, pierdes todo lo demás. Y es cuando trabaja uno de sol a sol y sigue uno con los bolsillos rotos. Se va el dinero por ahí, no nos rinde. Y trabaja y no nos rinde. Pero cuando tienes la visión de Dios con 3 pesos, te alcanza para todo. Ahí es la sabiduría de Dios. Dijimos que todos queremos sabiduría, ¿no? Ahí es la sabiduría de Dios. Dios nos va a dar, dentro de la sabiduría nos va a empezar a dar revelación. Dice la palabra de Dios en Juan 16:14. El Espíritu Santo glorifica a Dios cuando Él revela las cosas de Dios a usted. Dice la palabra, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Fíjense qué hermoso. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Te empezará a revelar
te va a hacer ver las cosas. Dios te va a empezar a hacer ver las cosas. Primero, te va a empezar a revelar en qué pecado estoy, porque me va a redarguir de pecado. Y la primera parte de la revelación, ¿sabían ustedes qué es revelarnos nuestros pecados para empezar a santificarnos y recibir más bendición? Pero si yo estoy en mi pecado, estoy bloqueado. Mi pecado no me deja ver más allá. Porque el pecado separa de Dios. Y en la gloria de Dios está envuelto todo. Sabiduría, conocimiento, revelación, fe, esperanza, amor. Todo está envuelto en la gloria de Dios. Y si yo tengo el pecado, esa gloria de Dios no es revelada. Entonces mis caminos se quedan bloqueados. Porque yo estoy siguiendo otros caminos, no el camino que es el único Jesucristo. Cuando yo empiezo a caminar en mi sabiduría, en mi entendimiento, en mi conocimiento, en mi disque revelación, entonces tengo que tener mucho cuidado. Porque la gloria de Dios no se está manifestando en nuestras vidas. Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos. Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos. Tenemos que tomar en cuenta esto. Dentro de esta revelación, Dios va a manifestar su gloria a aquellos que tengan un corazón dispuesto a cambiar, un corazón dispuesto a renovarse, un corazón dispuesto a manifestar su gloria a los demás. Pero mientras no haya esos tres aspectos importantes, entonces la gloria de Dios no va a poder ser manifiesta en la esencia del hombre hasta que uno, con carácter, con voluntad, determine que quiere esa gloria en su vida. Muchos conocemos en la palabra, acerca de Gedeón. Gedeón era de una tribu que era, para ellos, entre comillas, eran muy pobres, ¿no? Y en ese tiempo habían pueblos que estaban violando las normas de la guerra y siempre destruían los pueblos judíos, siempre hebreos los querían destruir. Y ese pueblo de Gedeón, o su familia de Gedeón, eran muy poquitas personas, y no eran soldados, eran campesinos, eran personas que no sabían más que cultivar la tierra. Y cuando en los pueblos contrarios empezaron a querer destruir al pueblo de Gedeón, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Gedeón, levántate, esfuérzate para que manifiestes la gloria mía a las naciones, y vas a destruir esos pueblos. Y él mismo, como conocía de Dios, dice: ay, Señor, pero si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me está yendo como me está yendo? Le pregunta Gedeón a Dios, le dice: bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué Dios me está yendo como me está yendo? Y ¿saben qué? Dios le contesta con impresionante la sabiduría de Dios. Le dice: porque te has enfocado nada más en ti, aunque tú creas que estoy en ti. Te has enfocado nada más en ti. Dice: levántate, te necesito como un ejército para que le quites al enemigo todo lo que te ha robado. Gedeón no entendió esa parte. No entendía esa parte, Gedeón. Y dice: cuando tú te levantes, Gedeón, vas a hacer cosas maravillosas con un poco de ejército. El ejército de los pueblos contrarios que iban a pelear con Gedeón eran alrededor de 150 y tantas mil personas. Y Dios le dice a Gedeón: levántate con un ejército. Y pues el ejército máximo que tenía Gedeón era casi 3,500 personas. Pero le dice Dios: ¿sabes qué, Gedeón? Son muchas. Imagínense que Dios te diga a ti: no, son muchas personas. Y le fue quitando. Y le fue quitando, hasta quedaron 300 personas.
en contra de 100 y tantas mil personas. En mi lógica humana hubiera dicho, me van a destrozar. En mi lógica humana. Pero ahí es donde la fe viene con un carácter de un hombre, una mujer que se levanta. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Cuando Gedeón le dice Dios le dice a Gedeón, ¿sabes que vas a salir a pelear? Y dice Gedeón, Señor, pero ¿cómo sé que eres tú? ¿Cómo sé que es? No, voy a ir a morir ahí enfrente de todos esos. ¿Y cómo sé que eres tú? Dios no se enoja que le digas si es Él o no. A Dios le gusta que le digas, Señor, muéstrame si eres tú. No vaya a ser que el engaño venga a mi vida y vaya a ser otro Dios. Y dice la palabra que Gedeón le dijo, bueno, mira, muéstrame si eres tú, ¿sí? Voy a poner una piel, un vellino, le llamaban ellos, una piel de cordero, la voy a poner afuera. Si la piel de cordero en el rocío de la mañana no se moja, dice, ahí me estás contestando que eres tú. Todo estaba mojado alrededor al día siguiente y el vellino estaba seco. Pero Gedeón dice, no, pero a lo mejor algo pasó, pero no sé, no, ¿verdad? Porque es la lógica humana. Dice, ahora que sea lo contrario de Dios. Pues fue lo contrario. Todo lo demás seco y el vellino mojado al otro día. Dice, ahora, ok, está bien Dios, ahora sí, dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer. Que mi gloria se manifieste en ti. 300 hombres para 150,000 personas. Tú vas a darte cuenta cómo la gloria de Dios es más poderosa que miles y miles y miles y miles de hombres. Amén. ¿Por qué el mundo está cayendo donde está cayendo? ¿O por qué está pasando lo que está pasando? Acompáñenme por favor en Romanos capítulo 1, versículo 21. Voy a leer hasta el 32. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria. Fíjense, cambiaron la esencia de tu vida, la cambiaste o la cambiamos. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí es lo que yo les decía de la personalidad. La cambiamos por la personalidad. Esa es la esencia del hombre, la personalidad. Por mi personalidad cambió la esencia de Dios. Y después dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjense, Dios mismo los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, fíjense, para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, dice, fíjate, quienes habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto lo vimos hace 15 días dentro de los pecados, de los 48 pecados que se manifiestan en el hombre. De los 80 y tantos, ¿verdad? Bueno, 44 vimos, no vimos todos. Pero sí, esto lo vimos, que Dios los entregó a una mente reprobada. Porque no manifiestan ya la gloria de Dios, sino manifiestan la gloria del propio hombre. Manifiestan no la esencia de Dios, sino manifiestan su personalidad. Y al manifestar la personalidad, Dios los deja y ya no los guía. Les quita su paz, les quita los 10 puntos que vimos, la gracia, el favor, les quita todo. Yo le pido a Dios que no nos quite de su gracia, ni de su gloria, porque ella es la única que nos dirige. Yo no quiero un mundo de caos infinito, de inmoralidad. Yo no quiero que sean destruidos los niños ni los jóvenes. Yo creo que nadie quisiéramos, ¿verdad? Pero eso de no querer es no hacer, o es hacer y no decir que yo quiero. Tenemos que hacer. Mucho que hacer tenemos. La gloria de Dios se puede manifestar a través de su gracia y su favor en nuestras vidas, sacando tu yo y metiendo a Jesucristo y dejando que Jesucristo trabaje en tu vida. Inclinemos nuestro rostro. Padre bueno y misericordioso, grande en misericordia y favor, que tu gloria y tu grandeza sean manifiestos en todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, no somos quien para poderte pedir, ni siquiera suplicar, porque nuestro temor ha sido a veces nuestra propia falsedad. Tememos a las cosas que puedan sucedernos, mas no tememos a ti como nuestro gran Dios para dejar de hacer lo que no debemos de hacer. Padre, la gloria de Dios que se manifieste en nosotros a través de esa gran misericordia y favor que tienes. No es por nuestras obras que podamos ganar esa misericordia y favor y la gloria en nuestras vidas. No es por nuestras obras, Dios, sino por tu gran amor. Ese amor que necesitamos que sea manifiesto en nuestras vidas. Tu palabra nos dice que el amor lo puede todo. Y si el amor está en nosotros, la gloria de Dios se va a manifestar. Si el amor de Dios está en nuestras vidas, ese mismo amor va a quebrantar corazones dolidos, sentidos, lastimados. Ese amor, Señor, va a hacer que tu gloria se manifieste en todas y cada uno de nuestros años. Si tu gloria es, Señor, la paz en los frutos del Espíritu, si es, Señor, ese consuelo, si es, Padre, esa paciencia, esa mansedumbre, esa templanza, manifestar la gloria de Dios en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con todos los que están a mi alrededor. Señor, haz que me quebrante mi orgullo y en mi soberbia ante ti, porque tu palabra dice que tú soportas a los soberbios y a los orgullosos. Quebranta mi espíritu de orgullo, Señor, y haz que un espíritu de humildad participe en mi corazón. Haz que esa humildad empiecen a manifestar tu gloria y que sea, Señor, a través de ella, una gratitud permanente todos los días de mi vida para decirte gracias, Dios, porque eres como eres conmigo, a pesar de cómo soy yo. Gracias, Dios, por amarme a pesar de ser pecador. Gracias, Dios, por manifestarte en mi vida a pesar de lo que yo soy. Gracias, Dios, porque aún mis obras son como trapos de inmundicia y tú me recibes, Dios. Tú me recibes con amor. Me arrepiento, Dios, de todo corazón, de haberte ofendido, de haberte lastimado y herido, Dios, porque tu grandeza se tiene que manifestar a través de tu gloria en estos tiempos. Si no, la maldad acabará con todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendito eres, Dios, y gracias por tu magnificencia, por tu gran amor y por tu gran poder.
Gracias por tu Hijo Jesús en la cruz. Bendice a todos y cada uno de los que están presentes aquí, Señor. Danos a todos un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación a través de la gloria divina. Enséñanos a caminar en santidad y enséñanos a caminar en verdadera voluntad tuya. Gracias, Dios. Gracias, bendito Padre. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.